Bueno, esta charla es más relacionada a cómo se conocen comúnmente, digamos, algunos productos o algunos procesos constructivos dentro de las instalaciones hidráulicas. Entonces quiero hacer alusiones a los mitos y verdades. Una de ellas es por qué utilizar la tubería PVC pesada. Normalmente o tradicionalmente las primeras tuberías que se empezaron a fabricar eran relacionadas con su calibre y se clasificaban por su cédula, Schedule 40, Schedule 80. Entonces, para la mayoría de fabricantes de tuberías en PVC, pues era muy costoso fabricar una tubería con esas paredes tan grandes o paredes que realmente, digamos que cumplían la función de resistir presiones, pero se dieron cuenta que cuando aumentaba el diámetro, entonces no se requería el mismo espesor de pared. Entonces empezaron a clasificar las tuberías por su RE. Entonces las tuberías se deben clasificar por su RE, más no si son livianas o son pesadas. Aquí les comparto una tabla en donde podemos evidenciar la clasificación de nuestras tuberías. Entonces, básicamente, el RE es esa relación que existe entre el diámetro exterior de la tubería, independiente del diámetro, y el espesor de la pared. Entonces, va a consistir en una división de ese diámetro exterior sobre el espesor de pared. Nosotros tenemos aquí las clasificaciones según su RE y según su presión de trabajo. Entonces, a medida de que yo aumento el RE, que va a ser esta sigla o este número, va a disminuir mi presión de trabajo. Ejemplo, acá en RE 9 tengo una resistencia de 500 libras o 500 psi a 23 grados Celsius. Recordemos que las tuberías PVC están fabricadas y diseñadas para transportar agua a una temperatura ambiente o agua fría, por decirlo así. Entonces nosotros aquí tenemos eh, los diámetros exteriores promedio en milímetros y en pulgadas, los espesores de pared mínimos y el diámetro interno promedio. Entonces este número va a salir, como ya les decía anteriormente, entre la división del diámetro exterior y el espesor de pared. En este caso vamos a dividir 21.4 en 2.37. Él nos da ese número, o si no nos da un 8.9, pero pues se aproxima a 9. Pero así se clasifican y así se hace la división. Entonces, la idea es nosotros seleccionar estas tuberías según la presión a la que vayamos a someterlas, según la obra, según un cálculo, según un diseño. Entonces, no es lo mismo de pronto utilizar, voy a tener unas presiones de trabajo y voy a utilizar una tubería de R21 cuando mis presiones de trabajo van a ser superiores a las 200 libras. Entonces, para eso nos sirve esa clasificación según el RE y nosotros identificar y poder pues utilizar la tubería que realmente nos va a servir en el proyecto. Dentro de nuestro portafolio, Papco Wavin presenta este sistema de tubería a presión. Están disponibles en diámetros desde media pulgada hasta 6. Una de las principales ventajas pues es la resistencia a la corrosión. Pues, esto se debe, digamos, en general a todos los plásticos. No van a ser factor de una fácil corrosión, como de pronto otro tipo de materiales, como lo puede ser el hierro o el acero galvanizado, que con el tiempo pierde internamente su baño en zinc, y lo que va a permitir esto es que se corroa y aparte de eso se reduzcan esos diámetros y no van a funcionar como pues estaban diseñados inicialmente, porque se van a reducir pues obviamente caudales y presiones. Tuberías pues al ser en PVC son un poco más livianas, las personas pues fácilmente las pueden transportar, es, digamos que sin ningún tipo de ayuda de una máquina o un elemento mecánico, entonces simplemente pues lo podemos transportar fácilmente. La instalación es un proceso el cual se va a necesitar una mano de obra o una herramienta muy básica.
Entonces, pues no va a tener como esa complicación en tener equipos sofisticados o algo así para poder hacer una instalación con tubería PVC. La vida útil, nosotros como fabricantes Fabco aproximamos 50 años de vida útil, pero también tenemos que mirar el momento en el cual se instalan, pues porque hay muchos factores que alteran esta vida útil del sistema, como pues la instalación, exceso de soldadura, algunos golpes o maltrato que se le da a la tubería durante la instalación. Todo esto son factores que nos van a reducir la vida útil del sistema. Menores pérdidas de presión, esto ya es un poco más relacionado con el diseño, eh, con el coeficiente de rugosidad, que para el PVC en este caso es 150. Son paredes internas lisas las cuales no van a permitir que cuando transportemos algún tipo de fluido se adhiera a esas paredes y pues pierda por ende su masa o su volumen y su caudal. Entonces nos facilita las paredes internas lisas, nos facilita todo este proceso en la conducción. Resistencia a la presión, pues como ya lo evidenciamos, están clasificadas según su RE y pues al estar clasificadas por su RE también van a tener una resistencia eh, a la presión de diseño, pues según se clasifiquen. Este es un pequeño video pues, del sistema para que se hagan una idea de la instalación. Bueno, otro de nuestros mitos que traemos hoy es cuando debo utilizar soldadura CPVC. Normalmente en el mercado hay cementos solventes o soldaduras para distintos tipos de materiales. Entonces, muchas ocasiones se ve como mito utilizar una soldadura para todos los sistemas, bien sean para redes de agua fría, redes de agua caliente, sistemas de desagüe, de ventilación. Entonces, no se tiene como muy en cuenta como cuál es la función de la soldadura CPVC y para qué sistema se utiliza. Entonces, la verdad, pues es una soldadura que está diseñada para soportar altas temperaturas. Entonces, con ese fin es que se utiliza solo en sistemas para la conducción de redes de agua caliente, bien sean redes internas que normalmente se utilizan calentadores de paso o de acumulación, o redes externas ya un poco más industriales donde se utilizan calderines. Entonces básicamente cumple con esa función de resistir esas altas temperaturas del fluido, el cual se transporta y pues se transmite a las paredes de la tubería. Dentro de nuestro portafolio tenemos la nueva línea o la que viene reemplazando a nuestro anterior PVC que es el Ultraten. Esta nueva línea se llama Hot Pro y pues básicamente está disponible desde media hasta 2 pulgadas. De media pulgadas están en tramos de 3 metros y de 1,25 a 2 en tramos de 6 metros. Son tamaños de cobre, CTS por sus siglas en inglés. Esto también pues haciendo referencia un media PVC a un media CPVC. El media PVC está fabricado bajo normas IPS, tamaños
nominales de hierro, entonces por eso es la diferencia, siendo los dos de media, por eso la diferencia. Entonces las características y ventajas de este sistema pueden instalarse cuando se requieren sistemas centrales de calentamiento de agua, lo que les decía anteriormente, sistemas de calderas, entonces nos van a resistir esas altas temperaturas, que aproximadamente son 82 grados a 125 PSI, facilidad de instalación, alto rendimiento en obra, pues al ser PVC es un poco más fácil y manejable para cortar, limpiar, soldar, transportar. Entonces, esa es como la facilidad de instalación. Máxima seguridad eh, versus nuestro anterior PVC, este tiene una mayor resistencia a la presión. El anterior tenía una resistencia a 100 libras, entonces este ya nos genera un poco más de seguridad, un 25% más de seguridad a la misma temperatura de trabajo. Esta tubería se fabrica bajo la NTC 1062 y se fabrica o se desarrolla pues a nivel nacional en este momento en las plantas de Papco Wavin de Bogotá. Estos son nuestros limpiadores y soldaduras. Independiente del tipo de material que yo vaya a utilizar, siempre debo limpiar con el limpiador, valga la redundancia, solda más, que es el cual me va a permitir preparar esa superficie, y esa superficie se prepara con una especie de apertura de unos poros microscópicos, el cual va a permitir la penetración y la fundición de la soldadura para generar una pieza monolítica. Entonces, el limpiador se utiliza en todos nuestros sistemas, tanto de desagüe como de suministro. Tenemos pues las presentaciones de nuestras soldaduras. También digamos que se lanzó al mercado la soldadura LOC BOC, la cual tiene compuestos orgánicos volátiles pues muy bajos, la que va a permitir que esto me genere menos olores, pues bien sea como para las personas cuando se realizan sus instalaciones, pues que no va a afectar o a perjudicar su salud estando en ambientes o en espacios confinados. Entonces están esas tres presentaciones. La roja es para sistemas de agua caliente, que es la tubería CPVC. Viene un color naranja. Tenemos estas dos presentaciones para la línea PVC o sistemas de agua fría, la incolora y la colora. Esto básicamente solo se diferencia por el pigmento que se utiliza en cada una. La de color verde es, digamos, es como para iniciar más fácil ese proceso de inspección en obra, de realizar todos estos temas de calidad que nos garantice que el sistema fue soldado, entonces va a permitirnos ver un cordón de color verde y es fácil evidenciar que el sistema pues se soldó con, o está soldado, mejor dicho. Y la incolora, pues digamos que cumple la misma función, características de resistencia, digamos no van a tener problema con ninguna de las dos. Eh, digamos que no tiene ese pigmento, entonces va a ser un poco más difícil evidenciar ese tipo de inspección visual, porque aparte de todo, a todos nuestros sistemas se deben realizar algunas pruebas, las cuales nos van a permitir que sean satisfactorias o no. O sea, es como más una inspección visual, pero pues para eso también debemos realizar pruebas para evidenciar que nuestros sistemas funcionan correctamente. Tenemos las presentaciones desde un 128 hasta un cuarto en soldadura líquida PVC, desde un 128 hasta un cuarto soldadura líquida CPVC, eso para agua caliente, y las presentaciones desde un 128 a un cuarto de limpiador. Bueno, otro de los mitos es la aplicación de la soldadura o el cemento solvente. Normalmente se tiende al error de que si entre más se le aplica soldadura al sistema, pues va a quedar
herméticamente funcionando o no nos va a causar algún problema de hermeticidad al momento que yo lo ponga en servicio. Entonces ese es como el mito, como la aplicación en general o en exceso de soldadura. La verdad es que pues tiene como un paso a paso y también tiene una forma correcta de aplicar la soldadura para generar que no hayan de pronto dificultades en cuanto a dañar el mismo material PVC o de pronto a generar alguna falencia de hermeticidad. Entonces la forma correcta ese es como un paso a paso desde el corte hasta la aplicación de la soldadura. El corte normalmente se hace con cegueta. Se deben retirar las rebabas que nos dejan o nos producen ese corte. Se deben limpiar muy bien. Esto con el fin de que a futuro, digamos en ocasiones también se ha evidenciado que no le quitan esas rebabas, sino pues medio se limpia, se le aplica la soldadura y cuando el sistema entra a funcionamiento, como va a haber un flujo laminal de agua y va a arrastrar sólidos y cosas dentro del sistema, entonces tienden a que esas rebabas eh, se vayan quedando esos sólidos ahí ensamblados o bueno, se van pegando ahí a esas rebabas y se va generando de pronto un tamponamiento o una pérdida ya de la velocidad del flujo. Entonces, siempre se recomienda quitar esas rebabas. Es como ese es el principal motivo. La aplicación del limpiador, entonces se aplica tanto en la superficie de la tubería como al interior en la campana del accesorio. La soldadura, ¿cuál es el debido proceso que se debe realizar? Primero, pues tener en cuenta la longitud como tal de la campana o el accesorio que va a soldar, pues esto ya va más relacionado con el diámetro, nos va a variar. En este caso es un accesorio de 2 pulgadas que aproximadamente son 2 centímetros de longitud de campana. Entonces, primero es prever que yo impregne o cubra con soldadura esos 2 centímetros. Entonces se le aplica una capa superficial a la campana del accesorio y una capa un poco más generosa al espigo o al extremo de la tubería. Esto con el fin de que cuando yo realice el cierre o el ajuste, el exceso de soldadura me quede en la parte externa del sistema para que no se nos generen, digamos, como falencias en la parte interna cuando quedan estos excesos de soldadura que lo que va a hacer es realmente es a penetrarse o a fundirse en el material y por ende pues a perder resistencia del mismo. Entonces esa es como eh, la forma correcta de aplicar la soldadura. En el espigo se aplica generosamente teniendo en cuenta la profundidad de la campana, por decir un 2 a 1. Un ejemplo, no sé, sería como si yo le aplico una capa así superficial al accesorio, ya la del espigo va a ser doble a la que yo le apliqué en la campana del accesorio, como para que se haga como una idea como la cantidad o la proporción que se debe aplicar. Esto es lo que les decía cuando tenemos como ese exceso de soldadura, básicamente lo que nos va a inducir o a perjudicar en sí es nuestro sistema interno. Esto se ve ya más como en sistemas de presión, pues que por ende al utilizar altas presiones y eso, se va a evidenciar más fácil que el material fue debilitado o fundido prácticamente por la soldadura. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Que si yo tengo aquí un espesor de pared de 2 o 3 milímetros aproximadamente, me lo tiende a reducir a 1,5, inclusive a 2, perdiendo siempre 1 milímetro de capa laminal, el cual va a permitir que pues, mi sistema tarde o temprano falle. Entonces es muy importante aplicar la soldadura de esa forma para que ese exceso se me genere en la parte exterior de la tubería, lo cual yo lo pueda limpiar fácilmente, porque cuando me queda interno, pues no va a ser en la misma temperatura ambiente, entonces él se va a demorar en secar y mientras seca se va fundiendo o se va penetrando en la zona donde está el chorreón.
Otro de nuestros mitos es por qué utilizo tubería PVC de media. Normalmente, eh, pues más como en edificaciones muy pequeñas, en casas o algo así, se utilizan inclusive de dos hasta tres plantas, se utilizan sistemas de tubería solo de media pulgada. Entonces, esto es como uno de los casos erróneos, es como el mito, no debo utilizar siempre tubería de media porque ¿qué me va a causar esto? Me va a causar una pérdida de masa o de volumen cuando yo utilice aparatos sanitarios eh, múltiples. Es decir, si yo utilizo, no sé, tengo un baño en el primer piso, una ducha, en el segundo piso tengo otra ducha, las voy a utilizar al mismo tiempo, entonces se me va a generar que esa red se me colapse o se me cuelgue, porque pues no tuve en cuenta durante la construcción ampliar esos diámetros para generar pues mayores presiones y al momento que yo fuera a hacer la distribución o la ramificación interna a los baños, a los sitios húmedos, reducirlos en media, pues ahí voy a generar es un cambio o un aumento de caudal. Entonces, a mayor diámetro, voy a mantener una velocidad pues constante, voy a tener una presión, una mayor presión. Cuando yo disminuyo el diámetro, aumento la velocidad. Entonces, se hace con ese fin. Lo ideal, entonces, como verdad, es utilizar diámetros de media, tres cuartos y hasta pulgada cuando son edificaciones pequeñas. Entonces, como lo podemos ver aquí en la imagen, es un replanteo típico de un baño. Aquí se puede evidenciar cómo ingresa la acometida interna en tres cuartos. Se instalan unas test reducidas de tres cuartos a media para los puntos del lavamanos y del sanitario. Entonces, esto nos va a permitir eh, que ese sistema cuando entre en funcionamiento no se nos colmate, no se nos cuelgue y podamos tener un confort al momento de utilizar nuestros sistemas sanitarios. Bueno, acá otro de los mitos es que simplemente se construye una red y pues básicamente la pongo en servicio. Entonces, la verdad es que pues bajo normatividad y aparte de eso, pues para certificar nuestro trabajo, se deben realizar pruebas durante la construcción del sistema, bien sea de presión o de desagüe. Entonces, esto nos va a permitir verificar esas instalaciones o esas soldaduras que se realizaron y aparte de eso también nuestro material. Entonces, para los sistemas de desagüe existen básicamente dos tipos de prueba. Está la de estanqueidad, que ya se realiza cuando nuestra construcción va en proceso de estructuras, placas, se podría llamar en obra gris o en estructura, estaría bien decirlo. Entonces, básicamente, esta prueba consiste en llenar la tubería, en este caso la vertical o la bajante, la red de desagüe, llenarla en el punto más alto, que la norma nos pide que sean como mínimo 3 metros, 3 metros columna de agua, para tener una presión aproximada de 4.2 psi en el punto más bajo. Entonces, es verificar el nivel de agua, entonces se debe dejar por un determinado tiempo, pues más o menos son 15 minutos, después de que se llena, marcar ese nivel de agua, esa lámina de agua hasta donde llega y durante los 15 minutos volver a verificar pues que el nivel no haya tendido a bajar.
Entonces ya si está en el mismo lugar donde inicialmente se marcó, pues es una prueba satisfactoria. Si se baja un poco, también debemos verificar que mientras el agua se acomoda, hay vacíos, hay colchones de aire en el sistema. Entonces esto me va a permitir que mientras pasan esos 15 minutos el agua se termine de acomodar y se va a bajar un poco. Entonces lo ideal es volverlo a llenar y volver a verificar los 15 minutos. Pues ya si se vuelve a bajar, sí, efectivamente de pronto hay alguna mala soldadura o de pronto dentro de los accesorios o la tubería alguna inconformidad y se esté presentando la fuga. Pero pues normalmente no suele suceder. Pero entonces se deben realizar todo este tipo de pruebas para verificar el sistema antes de ponerlo en funcionamiento. La prueba de flujo se realiza cuando el sistema ya está prácticamente construido, está en obra gris o ya para ingresar los acabados. Entonces se debe realizar antes de los acabados para prever que de pronto no tengamos algún tipo de filtración, nos toque demoler o cambiar la pieza y pues esto va a perjudicar si el sistema, o sea, la edificación ya está en acabados, con enchapes, pinturas, pues nos va a generar un sobrecosto pues al momento de pronto no realizar esas pruebas y que se nos presenten este tipo de filtraciones. Entonces lo más recomendable es hacerlas antes de que ingresen la obra blanca. Esto básicamente en qué consiste, en aplicarle un flujo de agua por todos los desagües y evidenciar que de pronto en la caja de inspección externa o en algún punto que yo tenga visible para inspeccionar, evidenciar que pues el agua fluya y no sé qué, pues de pronto en algún tipo del sistema, o sea, la idea es verificar el mismo volumen que yo aplique, verificar que ese mismo volumen salga. Esas básicamente las dos pruebas que se hacen en el sistema de desagüe. Esta prueba de estanqueidad también cabe recordar que al momento de que nosotros probamos nuestros sistemas de desagüe, pues al mismo tiempo vamos probando el sistema de ventilación. El sistema de ventilación se clasifica de tres tipos. En este caso, tradicionalmente en una edificación se utiliza la ventilación húmeda, que va a ser prolongar esa misma red de aguas servidas o vertical hasta la cubierta. Entonces ese sería como ese tipo de ventilación. Y pues esta prueba pues, nos sirve para verificar el sistema. Aparte de eso, pues debemos tener claro también el uso de las tuberías. La ventilación es de color naranja y la desagüe es de color amarillo. Entonces, cada una tiene características de fabricación y diseño, pues para ser implementadas o utilizadas según el uso. Entonces, la amarilla solo se utiliza para desagües y redes de aguas de lluvia. Ventilación, solo sistemas de ventilación porque pues hay veces o se ha visto en algunas ocasiones que se comete el error de utilizar tuberías de ventilación para sistemas de aguas residuales y pues no es aconsejable porque la tubería no está diseñada o el espesor de pared digamos que no es tan generoso para que nos dure los 50 años que Papco pues en sus productos da como garantía, porque al ser un espesor de pared pues más delgado, esa lámina de agua va a tender al desgaste y pues básicamente no se hizo con ese fin. Se fabricó o se fabrica es para sistemas de ventilación. En los sistemas de presión existen las pruebas de presión. Estas también se deben realizar una en el proceso constructivo de estructura antes de fundir o de aplicar concreto en las placas. Se debe realizar este sistema pues para verificar que todos los puntos, las conexiones que se realizaron estén debidamente hechas y que no vayan a sufrir algún tipo de, de despegue en la placa durante la ejecución de la obra como tal. Entonces, ¿en qué consiste? Consiste en someter esa red interna, primero pues
se taponan todos los puntos y se deja solo un punto donde se va a colocar la cabeza de prueba. En este caso va a ser un manómetro con una válvula check y un registro o una válvula de corte. Esto con el fin pues de verificar la presión a la que yo voy a elevar el sistema, que según la NTC 1500 debe ser a 145 libras, más o menos 2. Ese más o menos 2 va relacionado con la temperatura ambiente, que en algunos casos o en algunas ocasiones nos tiende a disminuir o aumentar esa presión, pues según el clima donde estemos realizando nuestra instalación. Entonces si hay mucho calor, tiende de pronto a sudar la tubería y pues obviamente se baja un poco su volumen y va a verse reflejado en el manómetro. Pero normalmente es como el único intervalo que hay de más o menos 2 para que una prueba sea satisfactoria. Si ya se baja más de 2 libras, de 2 PSI, entonces se recomienda pues verificar en qué punto puede eh, verificar el punto en el que se puede evidenciar el daño y pues por ende reemplazar la pieza y ahí sí volver a probar. Entonces no debe como superar esos límites. Entonces consiste en presurizar la red. Estas bombas normalmente se diseñan en obra. Hay diferentes tipos de materiales. Las he visto en cobre, en acero. Esta se construye con la ayuda de dos válvulas check o un cheque hidro. Después la que me va a permitir que cuando yo succione la bomba, entonces esa agua le aplique presión a la bomba, esa agua pues coja en dirección internamente a la red y no se nos devuelva a nuestro balde. Es por eso que se instala una válvula check en la entrada y en la salida. Estas pruebas también se deben realizar pues después de ya ingresar a los acabados. Normalmente se llama también prueba de flujo. Entonces consiste como en desangrar todos esos puntos hidráulicos antes de instalar nuestros aparatos sanitarios, porque pues normalmente en construcción está el escombro que se fue mientras se hacía una prolongación, mientras se hacía una reparación, todo el material que se pudo haber ido. Entonces debemos desangrar o limpiar todo este sistema antes de colocar nuestros aparatos para que no se vayan a ver afectados los aparatos sanitarios, por ejemplo, las griferías de los lavamanos o los lavaplatos. Ellas ya internamente los diámetros pues se reducen, son más pequeños y pues por ende cuando tengo obstáculos o escombros transportados por el agua pues va a tender a taparlas y tengo que otra vez desarmar como todo el sistema hasta la grifería inclusive para llegar a destaparlos. Entonces se recomienda es limpiar o hacer esa prueba de flujo antes de instalar los aparatos sanitarios o hidráulicos en este caso como griferías. Este es otro de los mitos, porque utilizo test en las conexiones sanitarias. Normalmente se logra evidenciar que se utilizan test para cualquier tipo de derivación, cambio de dirección, ramificación. Entonces es como el mito o como el mal uso que se le dan a estos accesorios. Normalmente las T se utilizan para desaguar o recoger aguas en las verticales. Si yo tengo de pronto una edificación de 4, 5 o 10 pisos, entonces me va a servir para recolectar todas esas cargas horizontales que llegan a mi vertical. Entonces ahí es donde voy a ubicar el accesorio T. Y digamos que no se recomienda utilizarlas en instalaciones horizontales, porque ¿qué nos dice la norma? Nos dice que todas las conexiones o las ramificaciones deben hacerse a 45 grados. Entonces con una T ya formo un ángulo de 90. ¿Esto qué va a influir en mi sistema? Que pierda velocidad de arrastre de esos sólidos que transporta internamente. Entonces
lo ideal es instalarlo a 45 grados para disipar esa pérdida de velocidad del sistema. No se deben utilizar test en conexiones horizontales. En conexiones verticales funcionan perfecto porque la descarga la voy a tener horizontal, llega a la vertical y por ende, pues por gravedad ya va a aumentar su velocidad y no va a tener ese tipo de inconvenientes que instalándolas en un sistema horizontal. Entonces, como se pueden evidenciar aquí en estas imágenes, todas las conexiones horizontales, en este caso es una batería de baños, entonces van con yes, que ellas forman un ángulo de 45 grados para recibir pues la descarga del sanitario. Entonces están las yes. He visto casos donde se instala aquí es una T, entonces muchas veces es porque se les facilita más llegar al punto sanitario, pero pues digamos que el sistema no se recomienda instalar así porque no va a funcionar bien. A futuro tiende a fallar. Puede ser que nunca falle, pero se evidencia nomás en la descarga de un sanitario de pronto como ese flujo descarga ahogado o pues un poco más lento porque pues va a perder esa caída, ese arrastre por ese ángulo de 45 grados. Esta es una instalación también típica, digamos son placas aceleradas que se instalan casetones, que es donde va entre la placa inferior y la superior, es donde va a ir ubicada toda nuestra red hidrosanitaria. Entonces, en este caso también pues se logra evidenciar las conexiones todas a 45 grados. Entonces, es como una de las verdades dentro de una instalación correcta. Entonces, no utilizar esas T's en sistemas horizontales. Otro de nuestros mitos son, digamos, como la implementación de la junta de expansión. Pues normalmente se cree que es para hijos de bajantes. Pues digamos que no solo es para eso. O sea, el concepto no es erróneo, pero pues no solo es para eso. Se puede utilizar también para los temas sobre la contracción que se generan por la temperatura del fluido que se transporta, se tiende a, digamos, no va a ser visible, tiende a tener los movimientos o reducciones y ampliaciones del diámetro o sean también longitudinales. Entonces, estas normalmente se instalan en edificaciones altas cada piso por medio. Esto con el fin de que el sistema no quede totalmente rígido y cuando se generen esos tipos de movimientos, pues los pueda absorber la junta de expansión. También se pueden utilizar en conexiones horizontales, siempre y cuando, digamos, teniendo como presente de que se debe instalar de acuerdo a la dirección del flujo. Es decir, ella en un extremo lleva una campana para soldar en un espigo de la tubería y en el otro extremo lleva un caucho o un hidrosello, el cual me va a permitir hacer una instalación mecánica. Entonces, esa instalación mecánica debe quedar en el mismo sentido del flujo para que de pronto si yo la instalo horizontalmente y la llegara a instalar al revés, pues él va a tener un salto, ahí un cambio de nivel, pues el cual me va a permitir que el flujo no sea totalmente evacuado y se me van a generar sedimentos ahí. Entonces no se recomienda utilizarla en ese sentido inversa. Entonces se puede utilizar horizontalmente siempre y cuando también respetando una pendiente adecuada para que el sistema funcione, pero con el hidrosello en el sentido del flujo. Entonces, básicamente, ¿qué nos ayuda en una junta de expansión? Por ejemplo, este es un caso donde no se instala junta de expansión, donde los puntos o las descargas de las aguas residuales, bien sean, pues aquí voy a hacer referencia de dos pisos,
Entonces, si tengo el cuarto piso y el quinto piso, mi T o mi tubería totalmente rígida, embebida en el concreto, pues que va a permitir que todo este sistema va a estar rígido. Y cuando vengan esas dilataciones, esas contracciones, ya bien sean térmicas por la temperatura del fluido que se transporta o temperatura ambiente, entonces todas estas se van a absorber en la junta. Teniendo una junta, en este caso que no la tengo, entonces va a tender a fracturarse en los puntos, que en este caso son los vértices como los más débiles de cualquier tipo de accesorio. Estas T's van a tender a fracturarse. Entonces se recomienda cuando hayan puntos fijos entre placas instalar una junta de expansión para poder mitigar todos esos riesgos y pues que nuestro sistema funcione correctamente. A continuación les voy a presentar un video de las dos juntas que tenemos. En este caso es la junta de dos piezas, la junta de una sola pieza en 3 y 4 pulgadas y como el proceso básico de instalación. Bueno, en el video anterior, digamos que esa es nuestra junta de expansión de dos piezas. Muchas veces se tiende a caer en el error de dejar ese niple muy corto. Entonces, como en este caso, no se quedará evidenciando ese borrín o ese hidrosello, eh, porque pues no va a cumplir como esa función. Lo ideal es que la pieza quede o los hidrosellos queden internos en la pieza. Entonces, se debe utilizar una unión tradicional, soldarla en la parte de abajo y en la superior se solda la junta, la cual me va a permitir el desplazamiento para poder hacer la conexión. Otro de los mitos es relacionado en cuanto a la instalación de aparatos sanitarios. Entonces es muy importante tener nuestras medidas claras, las cuales nos van a permitir ubicar todos estos aparatos, bien sean sanitarios, lavamanos, duchas, lavaplatos, digamos como de una manera correcta, porque pues normalmente se han evidenciado casos que de pronto un desagüe de un sanitario normalmente debe quedar a 30.5 para poder ser instalado con una brida. Entonces hay ocasiones que queda 28 o 25 centímetros distanciado del muro, entonces ¿qué pasa? O qué tienen que hacer, empezar a romper para desplazar ese desagüe y poder ya cuando se realicen los acabados instalar el sanitario. Entonces es muy importante tener en cuenta esas medidas durante nuestro proceso constructivo para no tener esos retrocesos y esas pérdidas pues tanto de dinero como de tiempo cuando no se realizan estas inspecciones durante nuestra instalación. Entonces aquí podemos ver algunas imágenes de cómo la imagen de la izquierda, de cómo o a qué altura debe quedar un desagüe para un lavamanos. Normalmente cuando ya el lavamanos o el baño donde se va a instalar el lavamanos está terminado, debe quedar a 45 centímetros la altura, esto con referencia pues al piso terminado. Cuando está en obra, siempre se recomienda dejarlo a 52 centímetros, pues para tener en cuenta cuando se instalan los pisos, se instala en este caso el enchape, pues él va a tender
a generar una altura, pues la cual vamos a tener como de rango esos 7 centímetros para que al final nos quede 48 centímetros de altura, es el promedio para la instalación de un lavamanos. Y para el desagüe, en este caso de un lavaplatos, es aumentarle 10 centímetros. ¿Por qué? Porque los lavamanos normalmente ya como medida ergonómica quedan a 80 centímetros sobre, digamos, la base o el mesón, en este caso si son de mármol. Y si es un lavamanos tradicional de colgar, pues igual debe quedar a esa misma altura para poder instalar después el pedestal y pues que no genere ningún tipo de inconveniente. De pronto que nos haya quedado alto o más bajito. Estas grapas normalmente se colocan a 74 centímetros cuando son de colgar. Cuando los lavamanos ya son de mueble y son con mesón en mármol, entonces pues simplemente ya se ajusta a esa altura, a los 80 centímetros. Eh, el desagüe del sanitario, la imagen que ven a la parte derecha, ese siempre debe quedar a 30.5 para poder ser instalado con brida. La brida es el elemento que está en la imagen central. Existen diferentes tipos de bridas. Hay soldadas, en este caso, que es la que está instalada, y hay otras juntas otras bridas, perdón, que se manejan con una especie de manga como en caucho que van internas en el desagüe del sanitario. Pero pues ya más adelante les explico ese tema. La medida del desagüe debe quedar a 30.5, entonces en este caso cuando estamos en obra gris debemos prever eh, el grosor del pañete, del enchape, todo eso se nos va a aumentar y va a tender a disminuir esa distancia. En este caso cuando solo se tiene en cuenta en una obra gris los 30 centímetros, pues cuando ya vaya a instalar mi sanitario, cuando ya estén acabados va a quedar de 27, 28 centímetros. Entonces también es bueno tener en cuenta, en este caso, dejarlo por ahí de 32 o 33, teniendo en cuenta esos acabados. El punto hidráulico debe quedar a 15 centímetros. Perdón. El punto hidráulico debe quedar a 15 centímetros del eje del desagüe y a una altura de 15 centímetros. Entonces se maneja 15-15 también, para que no haya problemas de pronto con la conexión ya al tanque del sanitario. Dentro de nuestro portafolio, pues también se han lanzado al mercado este tipo de bridas, ya una alianza con Coflex. Estas bridas son de manga corta o de manga larga, pues se clasifican así según el uso. Las de manga corta normalmente se instalan entre, entre la tubería y la placa, pues cuando no hay desfasamientos del desagüe. Entonces tenemos los 30.5 centímetros, se instala nuestra brida y podemos instalar nuestro sanitario. Las mangas largas se utilizan cuando hay esos desfasamientos y van a permitir correr hasta 4 o 5 centímetros sin necesidad de llegar a intervenir o romper la placa y ajustar la longitud de la tubería. Entonces esa brida me va a permitir corregir esos desfasamientos. Una de las ventajas de utilizar bridas es el sello que se genera pues entre el desagüe sanitario y la brida, eh, que nos van a permitir que no hayan escapes de malos olores o filtraciones de pronto de la misma agua que pueda circular en el baño, se filtre por debajo del sanitario o viceversa, la que se descarga del sanitario. Entonces, ayuda a corregir los desfasamientos con la brida de manga larga, la sólida fijación. Esta fijación se realiza con chazos y se anclan pues al suelo. En comparación de otro tipo de bridas, en este caso pues solo se ajusta y que la manga ingrese internamente en el desagüe, no es como las otras que se soldan en la campana de la tubería o en el diámetro interno de la tubería. Y una de las ventajas también es pues, que nos va a permitir no
no realizar las instalaciones como tradicionalmente las hacemos, que es con mortero, que es una mezcla de arena-cemento, una proporción de 3 a 1. Entonces, estas instalaciones pues nos van a permitir que a un futuro no se pueda hacer un adecuado mantenimiento, que de pronto yo necesite desinstalar el sanitario para, no sé, verificar alguna obstrucción o algo así, pues puedo correr el riesgo de que este sanitario se me dañe, se me rompa, pues tenga que cambiarlo. Entonces con las bridas simplemente es aflojar las tuercas, ya puedo desinstalar, puedo hacer mantenimientos y no va a correr ese riesgo de dañar el sanitario. Entonces, pues eso es todo en cuanto a mitos y verdades. Les agradezco pues por este espacio y por la participación en la feria. Espero de pronto poder más adelante dar alguna capacitación en cuanto a diferentes temas. Muchas gracias y eso es todo. Que tengan buen día.